Ya sé la que está grabando, ¿no? Sí. Bien. Entonces, básicamente el ejercicio dice lo siguiente, que una planta termoeléctrica a vapor de agua opera tal como se muestra en la figura. El vapor entra a la turbina de alta presión a 3.700 kPa y 460 grados centígrados a razón de 30 kilogramos por segundo y sale de la segunda turbina a una presión de 250 kPa como vapor saturado. La bomba funciona de manera isentrópica y se conoce que la diferencia de entalpía es H1 menos H3 igual a 40 kJ por kilogramo. Adicional, se conoce que los gases de combustión entran en la caldera con flujo de 20 kilogramos a una temperatura de 1000 grados centígrados y salen a una temperatura de 300 grados centígrados, no como grados centígrados. Asuma que todo el calor que se pierde en los gases de combustión es aprovechado en la caldera. Si la capacidad calorífica de los gases es 5.2 kJ por kilogramo Kelvin, determine los siguientes literales. Este ejercicio, si mal no recuerdo, la ingeniera Diana lo tomó como evaluación, pero de las personas que así habían caído en la primera elección. O sea, ella tomó una recuperación porque la mayoría se cayó. Entonces tomó este ejercicio y bueno, para iniciar, lo primero que debemos hacer, ¿sí alguien iba a decir algo? Bueno, en este tipo de ejercicios es importante saber qué equipos tienen, por ejemplo, pueden trabajar de forma isobárica, isotérmica, etcétera, etcétera. En este caso nos dicen que la bomba trabaja isentrópicamente, en este caso la caldera es isobárica y el condensador lo mismo. Entonces ya desde ahí tenemos bastantes datos, por eso es que el ejercicio no nos especifica más que las presiones, sí, las presiones y las temperaturas de una corriente y de otra. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a poner con datos del ejercicio. Sí pueden ver el programa, o sea, separado, ¿no? Como que el Word y el ES. Sí, eso se visualiza. Listo. Sí. Bien, bueno, nos dicen el flujo másico del agua. Ustedes ya saben poner las unidades, así que yo para ir un poquito más rápido, porque si quisiera explicarles otra cosa que les va a servir, no voy a poner unidades, pero ya saben que esto está en kilojoules por segundo. Voy nomás a comentarlo. Bien, también nos dice la eficiencia de la turbina. Nos dice que es 1. Entonces vamos a ponerle, perdón, de la bomba es 1. Porque nos dice que aquí la bomba funciona de forma isentrópica, eso quiere decir que tiene una eficiencia de 1 o de 100%. También nos dan esta diferencia de entalpías que dice que H1, yo no le pongo corchete porque a mí no me corre el programa, no sé por qué cuando le pongo los corchetes, para que sean como tablitas, pero ustedes pueden ir poniéndole, porque capaz que si le sale, a mí no sé por qué no me sale. Y esto va a ser igual a 40 kilojoules sobre kilogramo. Bien, ahorita solo estamos anotando los datos del ejercicio, pero para el desarrollo voy a estarles preguntando, viendo quiénes están presentes. Y bueno, tienen que decirme qué pueden hacer. En realidad el ejercicio no es complicado, es muy didáctico para que ustedes aprendan a determinar las cosas. Más que todo, literal, sé que sí tienen que ver, incluso que cumplir ese balance de energía, que debe ser que, bueno, la suma del trabajo más la suma del calor neto debe dar igual a 0. Entonces ya listo, tenemos esto. Lo puse así porque si yo lo pongo como sin comentario, me va a salir de error porque no están definidos H1 y H3. Bueno, ahora también nos dan la masa de los gases. Nos dicen que es 20 kilogramos sobre segundo. ¿Qué más nos dan? Bueno, el CP de los gases. Que va a ser igual a 5.2 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Bien, vamos a poner esto entre comillas. Listo, tenemos los datos del ejercicio. Ahora vamos por orden. Nos dice aquí en el ejercicio que, bueno, el vapor entra a la turbina a una presión y a una temperatura. Entonces,
Cuando ya nos dan dos propiedades independientes, es fácil hallar las demás propiedades. Entonces, eso para iniciar, súper sencillo. La verdad que yo prefiero trabajar en Excel, aunque ahí se enreda un poco más, pero es más directo. En cambio, aquí tienes que estar copiando y pegando las propiedades. Por eso no me gusta mucho el list. Pero tienes todas las propiedades y de una sola y no tienes que andar descargando macros. Eso es lo interesante de esto. Bueno, entonces nos dice que la corriente 1 tiene una presión 1 de 3700 kilopascal. Voy a separar esto. Listo. También nos dice la temperatura, T1 igual a 460 grados centígrados. Listo. Ahora, para ir al programa, a ver las propiedades, si ustedes se las saben, la pueden poner directa, pero bueno, creo que ya han de haber trabajado y solamente se pone en este cuadrito que está justamente debajo donde dice Calculate y van a propiedades termodinámicas, físicas y bueno, buscan en este caso, queremos hallar primero la entalpía y vamos, en este caso estamos trabajando con vapor de agua, entonces vamos a poner agua. Tenemos presión y temperatura como variables independientes, entonces pegamos. A esto le voy a cambiar el nombre, le voy a poner H1. Y bueno, entonces la temperatura vendría a ser la temperatura que ya nos da el ejercicio, T1, y acá nos va a dar P1. Para ir comprobando que vamos viendo bien las cosas, porque a veces es tedioso ir colocando paso a paso, podemos ir dándole sol. Por ejemplo, aquí me sale un error, que 7 ecuaciones, especifica... Es que pusiste P2, creo. sí, puse P2. Ya, ahí sí. Entonces ya tenemos en este caso la entalpía. Para iniciar, está chévere entonces. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la entropía no es mayor ciencia, entonces directamente ponemos aquí en la ventanita y vamos a entropía. Y listo. Ahora borramos aquí esta S, que no es igual que salió. Lo pongo así para identificar la corriente. Entonces esto también es de T1 y acá de P1. Las unidades en las que trabaja el EES es como en el macros. No sé si habrán trabajado macros en Termo 1, pero supongo que sí, porque hicieron proyecto de eso. Las unidades son kilojoule por kilogramo para las entalpías y las unidades para las entropías son kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Eso lo voy a poner aquí nomás para tenerlo como referencia. Yo les dije que no estoy poniendo las unidades porque no me deja, a veces se me queda si le pongo los corchetes, no sé por qué. Creo que alguien más tenía problemas con él, creo que era Paul Tumbaco que no podía instalarlo, él sí me escribió y no sé qué le pasa a su programa, pero bueno, ojalá lo haya solucionado. Bueno, ahora ya tenemos la corriente 1. Ahora, aquí lo importante es saber en qué estado está, porque, bueno, aunque el ejercicio no los pida, en el deber tienen que hacer el gráfico TS, PB y HB, perdón, sí, pH. Entonces, es importante saber el estado y una forma por ejemplo, pueden comparar cualquier propiedad de entalpía, entropía, temperatura, presión. Entonces vamos directamente, en este caso, bueno, a sacar su temperatura de saturación. Bien, vamos a buscar aquí en propiedades, vamos a buscar temperatura de saturación. Aquí está. Temperatura de saturación y podemos utilizar cualquier propiedad independiente. Como ya tenemos calculado las tres, podemos usar cualquiera de las tres, pero ya por default nos da presión y presión es un dato inicial, le vamos a pegar. Entonces vamos a poner temperatura de saturación de la corriente 1, va a ser igual a esto, pero de P1. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? Creo que no. Pero si alguien la tiene, la puedo preguntar. Bien, entonces vamos a comparar esta temperatura de saturación, que es 245, y la temperatura 1 es 460. Voy a preguntarle, déjenme ver, a ver, Belén Baque, ¿qué pasa cuando la temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación en esa corriente? Bueno, en esa temperatura, la temperatura es mayor a la temperatura de saturación en esa corriente. ¿Qué estado crees que debería ir ahí?
¿Puedo ver de nuevo los valores de las temperaturas? Ya, aquí está. Ah, es mayor. Es vapor sobrecalentado. Ajá, entonces el estado en este caso es vapor sobrecalentado y esto es bueno ir especificándolo porque en el diagrama debemos saber cuál es el estado de esa corriente para ir ubicando bien los puntos. Entonces voy a poner que este es vapor sobrecalentado porque ya lo comparamos, ¿no? Entonces, y por lo general a las turbinas le ingresa vapor saturado o vapor sobrecalentado, no les puede entrar agua porque después van a tener problemas de operación. Bueno, ahora ya tenemos la corriente 1, en la corriente 2 me parece que no podemos hacer gran cosa porque no nos habla nada de la extracción en este caso, de la turbina 1. Directamente se va a la turbina 2 que tiene la presión de 250 kilopascal. Ahora, aquí pasa algo interesante y es que el objetivo de este ciclo es recalentar. Entonces, básicamente va a haber un cambio en la temperatura, más no en la presión. No sé si se den cuenta porque las calderas trabajan isobáricamente. Entonces, 7, 8, 2 y 3 deberían tener la misma presión, en este caso de cómo es de, a ver, 8, 7, 2 y 3 deberían tener la misma presión que 6 también, porque todas estas corrientes deberían de alguna u otra forma ser isobáricas. Entonces, como ya tenemos presión en 1, en teoría 2, 3, 8 y 7 deberían también entrar a 3700 kilopascal para este caso del ejercicio. Entonces, hay que considerar eso. No sé si entendieron eso. Si alguien tiene una duda, lo puede decir con toda comodidad. Bueno, Yo tengo una pregunta. O sea, tú dices que la presión de 2, 3, 7 y 8 son 6 y 1, iguales. 6 y 1 también, porque es un caldero. Pero, pero no debería ser solamente que la presión de 2 y 3 son iguales, la presión de 6 y 1 son iguales, y creo que la presión de 7 y 8, ¿o no? Sí, eso es lo que dije, pues que 1, 2, 3, 8, 7, 6 tienen la misma presión porque están trabajando en un caldero y los calderos por lo general trabajan a presiones iguales, es isobárico. Ah, ya. Es que al principio había entendido que todo tenía la misma presión, entonces me estaba confundiendo. Y Así ya, es. ya. Entonces, bueno, dicho eso, Sí, 1, 2 y 3 son iguales y 7, 8 y 6 son iguales. sí, Así. porque es un caldero, es un Ah, caldero. ya, 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 ya. Gracias. Sí, porque acá te dicen, los gases de combustión, a ver, dice, asuma que todo el calor que pierden los gases es aprovechado en la caldera. Entonces, esta es la caldera. Los gases entran a la caldera y salen, solamente lo que va a aprovechar es el agua, el calor, para aumentar de alguna u otra forma su temperatura. Listo. Entonces tenemos que en este caso, la corriente 2 tenemos solamente la presión, pero no tenemos otro dato. Entonces todavía no podemos realizar nada en sí. Solamente especificar eso para tenerlo como dato. Entonces vamos ahora a la corriente 3. Listo, la corriente 3. De la corriente 3 que tenemos, también tenemos la presión, porque es la misma, P1, P3 iba a ser igual a P de 1. Recuerden que estamos trabajando nuevamente en una caldera. Ahora, ¿qué más tenemos de datos? ¿Qué creen que se debe hacer ahora? ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué podemos utilizar? Déjame preguntarle a Leonardo Serrano. Dime, ¿qué crees que podamos hacer ahorita para hallar datos en la corriente 3? Puedes leer el ejercicio a la derecha, ver qué datos tenemos, qué se calculó, etcétera, etcétera. Mm. Se puede sacar la entalpía de 3 porque ya tenemos la entalpía de 1 y tenemos la resta de las dos, que es 40 kilojoules. Listo, entonces vamos a hacer eso, lo que dijo Leonardo. Gracias. Vamos a hacer que H3 en este caso, a que es igual. Los datos aquí dice que H1 menos H3 es 40, entonces H3 va a ser H1 menos 40. Ya les dije que las unidades ya las sabemos, ¿no? Ya se las especifica aquí arribita, sino que para avanzar un poco más rápido voy directo. Entonces, ahora, ya tenemos dos propiedades independientes, lo demás es como decían antes los profesores, como carpintería. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a sacar en este caso la temperatura.
Tenemos dos propiedades, tenemos la temperatura, la presión y tenemos la entalpía. Entonces vamos al lado derecho y tenemos entalpía. Listo, vamos a pegar esto. Ahora, solo hay que modificar dentro del intervalo de presión y entalpía esto de aquí. Presión 3 y H3. Bien, vamos a ir resolviéndolo para ver allá. No tiene igual aquí. Listo. Ya. Entonces allá tenemos, aunque aquí se ve en desorden, hay que buscar. Ya tenemos presión en 3, que ya la habíamos escrito. Estábamos calculando la temperatura en 2. Perdón, en 3. Aquí está aquí en este lado de la hoja. Entonces, bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la entropía. En 3 va a ser igual a, otra vez vamos acá, entropía. Tenemos, bueno, presión, entalpía, temperatura. Ya podemos hacerlo. Listo, sería T de 3 y P de 3. Listo. Aquí falta borrarle este S y este igual. Bien, ahora, ¿qué creen que deberíamos hacer ahorita que hicimos en la corriente 1? Déjenme preguntarle. A ver, Pamela, ¿qué deberíamos hacer? O sí, ¿qué deberíamos hacer? Más que todo para el diagrama. Ya te dije lo que debemos hacer indirectamente. Hola. Sí, esto me había quedado en todos los datos, no había visto bien. ¿Qué crees que debemos hacer ahorita? Ya están calculadas todas las propiedades en este caso de la corriente, pero nosotros necesitamos hacer un diagrama. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer ahorita? El diagrama. No, pues el diagrama no vamos a hacerlo ahorita, pues. Faltan datos. Mm, Bueno, vamos a determinar en este caso el estado, porque el estado es importante para la elaboración del diagrama, porque no es solamente unir puntos por unir, sino que hay que saber en dónde se encuentra ese punto. Entonces vamos a hacer lo mismo que en la corriente 1. Vamos a ir en este caso otra vez, a esta barrita de aquí, donde están las propiedades, y necesitamos sacar la temperatura de saturación. Con esa nos estamos guiando. Listo, paste. Entonces, esta es de la 3. Entonces es de P3. Y ahí para ir conociendo que, bueno, el programa está corriendo y no hay problemas, vamos a darle sol. Y si ahora vamos a comparar la temperatura 3 con la temperatura 3 de saturación. Estas dos que están aquí. Sigue siendo vapor sobrecalentado, ¿verdad? T3 mayor que la temperatura de saturación. Entonces sigue cumpliéndose que es vapor sobrecalentado. Entonces vamos a poner vapor sobrecalentado. Listo. Ahora vamos a la corriente 4. Esta es más sencilla porque solamente calcular condiciones de saturación. Es más directo. Entonces, como nos dice que la corriente sale a 250 kPa como vapor saturado, ya conocemos el estado. Directamente es vapor saturado. Y nos dan la presión. Entonces, con esa presión podemos sacar todas las propiedades. Nos dicen que la presión de 4 es igual a 250 kPa. Listo. Entonces, vamos a calcular primero su temperatura. Vamos así mismo a la temperatura de saturación de la presión. Entonces, temperatura de saturación de 4 va a ser igual a esta. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Que me pusiste hace No, rato, no. Perdón, sí. E incluso me equivoqué. Creo que sí se puede sacar con T de saturación, pero en este caso podemos trabajar con calidad, que eso es lo que trabajaron en clase. Bueno, tenemos la temperatura. ¿Dónde está aquí? Temperatura. Entonces, tenemos la presión como dato y tenemos que es vapor saturado. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula. Cuando es vapor saturado, ya saben que la calidad es igual a 1.
Entonces, temperatura en 4 simplemente va a ser a esta expresión, pero de la presión que nos dan, 4. Ahora vamos a volver a correr el programa. Y listo, tenemos, que hayamos ahorita temperatura en 4. Aquí está. Listo. Ahora lo mismo vamos a hacer, pero para la entalpía y la entropía. Entalpía. Aquí tenemos presión, y así podemos hacer con temperatura y compresión. Listo, temperatura y compresión es P de 4, T de 4. Listo, hasta ahí sí van todos porque voy paso a paso para que ya lo tengan lleno. Voy demasiado lento. Listo, vamos a correrlo. Ah, ok, es que me dicen que debo trabajar con condiciones de saturación porque es vapor saturado. Entonces debería usar, en vez de P aquí, debería usar la calidad. Listo, ahí debería ya correr. Sí, entonces hallamos en este caso H4, aquí está, H4. ¿Entendieron esa parte? Porque creo que cerré la ventana muy rápido. Bien, ahora vamos a la entropía. En este caso, la entropía. También presión y temperatura. Bueno, estamos en condiciones de saturación, debemos usar calidad. Listo, la entropía va a ser igual a lo mismo. Esto es mecánico. T de 4 y X igual 1. Ya tenemos las 4 propiedades. Vamos a calcular ese 4 está aquí, 7.053. Ya sabemos las unidades, debería ser kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Ahora, ya tenemos el estado. Ahora sí, directamente podemos irnos a la corriente 5, que es el mismo juego porque la corriente 5, si en el diagramita, es un condensador. Entonces, ¿qué condición se asume por lo general que sale de un condensador? Santiago Corral, ¿qué crees qué asumimos que sale de un condensador? ¿Cómo sale el estado de la corriente de un condensador? Líquido saturado. Listo, entonces vamos a hacer eso. Es como la corriente 4, pero ahora con, en este caso, líquido saturado. Podemos copiar directamente todos estos y pegarlos acá. Este es líquido saturado. Lo único que cambiaría de eso es en este caso, es la X. X ya no valdría 1, sino 0. Entonces fue para ir un poquito más rápido. Entonces aquí va 0, acá va 0, acá va 0. Listo. Y aquí, bueno, sería P5 igual a P4. Aquí ya este 5. Y acá sería P5. T5. Y T5. Listo. Ahora vamos a correrlo. Listo, T5. También tenemos S5. Y tenemos H5. Aquí está. En su deber pueden ponerlo entre corchetes para que se haga una tablita como una matriz y ahí se ve más ordenadito. A mí no me sale, no sé por qué. Lo intenté toda la semana. Y bueno, ahora que falta, vamos a la corriente 6. En sí hallar las corrientes no es tan difícil. Lo difícil vendría a ser ya en este caso, el balance que se debe hacer aquí, porque deberíamos hallar H2, porque nos están pidiendo trabajo neto y deberíamos de ley tener en la corriente 2 más datos. Entonces la corriente 6, listo. La corriente 6, ¿qué datos tenemos en la corriente 6? Sabemos que la corriente 6 también va a tener la misma presión que 1, ¿verdad? Porque es una caldera. Entonces podemos hacer P6 va a ser igual a P en 1. También tenemos que la bomba, en este caso, ¿qué pasa con la bomba? Quiero que me lo diga Marcos Rodríguez.
¿Qué pasa con la bomba? La bomba aumenta la presión. Sí, pero ¿qué dice el enunciado de la bomba? Que funciona de forma isentrópica, es decir, que van a tener la misma entropía las corrientes que entran y salen. ¿Que van a tener la misma entropía o que no van a tener la misma entropía? Dice isentrópica, van a tener la misma. Entonces, gracias Marcos, esta es S6 va a ser igual a S5, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer ahí? Bueno, hallar simplemente temperatura y entalpía y luego el estado, como lo hemos estado viniendo haciendo. Entonces, básicamente hay H6 va a ser igual a esto. Entalpía de la presión y en este caso tenemos datos de entropía. Sí, es entalpía. Listo. Entonces tenemos, ay no, le puse temperatura. Temperatura no tenemos datos, tenemos presión y tenemos entropía, presión y entropía. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? P6 y acá S6. Listo. Ahora vamos a correrlo para ver si da. Estamos hallando H6, H6, H6. Está aquí. Sí. Está aquí H6. Ahora, lo mismo pero para la temperatura. Listo, vamos al cuadrito, vamos a buscar temperatura. Tenemos presión y tenemos, vamos a escoger otra vez entropía. Paste, listo. En 6 y acá en 6 mismo. Listo, ahora vamos a correr otra vez para ir viendo si va dando la temperatura. Es 6 si la dio acá. Volvemos a la sala principal y ahora lo que falta es calcular el estado. Entonces vamos a otra vez. De saturación de la presión. Si tenemos la presión, listo. De saturación en 6 va a ser igual a esto. ¿Hasta ahí alguien tiene una pregunta? No creo que haya complicaciones hasta ahora. Listo. Ahora, viendo el estado, quiero que me diga Jocelyn Pérez. ¿Qué estado crees que tenga la corriente 6? Puedes observar la temperatura 6 al lado izquierdo y la temperatura de saturación 6 al lado derecho. ¿Qué condición crees que tenga? Hola. Bueno, Giovanna, ¿qué condición crees que tenga la temperatura, la corriente en esa corriente, el estado de la corriente? ¿Cuál crees que sea? Líquido comprimido, ¿Por qué? porque la temperatura del sistema es menor que la temperatura de saturación. Sí, entonces en este caso ya sabemos que esto es líquido comprimido. Y por lo general tiene sentido porque una bomba impulsa un fluido. Entonces debe impulsar un líquido. A lo mucho, así a lo mucho, cuando vean sistemas SHP en el proyecto del semestre pasado que realicé, a la bomba le ingresaba una mezcla líquido-vapor. Pero no porque, el sistema SHP necesitaba una mezcla, en este caso de que se daba entre una sustancia absorbedora y el refrigerante. Entonces, por eso pasaba eso. Eso lo van a entender un poquito más cuando ya vean ese sistema, solo para decirles que la bomba también, de alguna u otra forma, hay ciclos donde impulsa mezcla líquido-vapor, aunque no es lo correcto hacerlo. Bien, ahora vamos directamente a las corrientes 7 y 8. Corriente 7 y corriente 8. Listo, corriente 7 y corriente 8. No olvidemos ponerlas como comentario porque después no nos corre.
Listo. Ahora, de T7 tenemos la temperatura. Eso nos da a 1100. T8 también nos dan. No, nos dan la presión de 7 también. Directamente, que como es una caldera, es la misma presión que nos dan en 1. También no nos dan otro dato de T7, porque dice... A ver, dice el ejercicio... Aquí está. Adicionalmente se conoce que los gases de combustión entran a la caldera con un flujo de 20 kilogramos, una temperatura de 1100, o sea, T7, 1100, y salen a una temperatura de 350, T8. Y de ahí no nos dan más nada. Pero sabemos que P8 también, en este caso, es 3700. ¿Por qué? Porque P8, al ser un caldero, también tiene la presión de 1. Listo. Y nos dan la temperatura, que temperatura en 8 es igual a, en este caso, P1, no, 350. Listo. Ahora, ¿qué creen que deberíamos hacer aquí? Esta pregunta se la voy a realizar a... Aquí no le he preguntado. A ver, Sonia, ¿qué crees que deberíamos hacer aquí? Te doy una pista ya. ¿Qué hemos estado haciendo para encontrar un dato que falta para hallar el primer literal? Necesitamos hallar el trabajo. ¿Qué dato falta de todo lo que hemos hallado? ¿Qué corriente no hemos hallado todavía? Sonia, ¿estás ahí? Bueno, Ana, ¿estás ahí? Para que me digas qué crees que vamos a hacer. Y aquí estoy. Sé que falta la corriente 2, que eso faltaban datos. Ya. Ya, y de ahí supongo que también podríamos sacar entalpías, temperaturas. ¿De qué? ¿De la corriente de 7 y 8? ¿Qué son? ¿Perdón? Es que estoy confundida ahí porque la presión de 8 igual que a la de 1. Porque es un caldero. Pero no era 1, 2 y 3 iguales, y 7 y 8 eran iguales, y 6. Sí, pero es un caldero. Todos están en el caldero. El O sea, caldero. Todo, todos. todas esas Ah, corrientes son presión y son la misma presión, la misma presión de 3750. Ahora, ¿qué debemos hacer ahí? sacar de la corriente 2. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué se te ocurre? Ay. Con balance de energía. Pero, ¿entre qué? Mm. Capacidad calorífica de los gases. Es que te dice que todos los gases de combustión son aprovechados por la caldera, entonces todo ese calor va a ser igual al calor de 1, 2, 3 y 6. No, pues, ¿Verdad? ¿No? ya, es como que lo que tratas de decir en otras palabras es que va a haber un calor que pierden los gases de combustión y un calor que lo gana la caldera. Entonces, el calor de la caldera, que es el vapor de agua, o sea, más o menos sepárate así. 7 y 8 son gases de combustión. Y 1, 2, 3 y 6 son el agua, el vapor, el agua que está fluyendo. Entonces, todo este calor de 7 y 8 lo pierde los gases de combustión y lo gana, en este caso, el vapor de agua, que justamente es 1, 2, 3 y 6. Entonces, deberíamos hacer un balance ahí. ¿Te quedó claro eso? Sí. Es como en termo 1 que vieron calor ganado igual a calor perdido. Algo así. O Eso en quise decir, pero tal vez no lo dije. incluso en balance, bueno, en balance se vio eso. Así que bueno, gracias Ana. Bueno, entonces vamos a realizar, en este caso, balances. Vamos a poner balances, porque no es el único que vamos a hacer. Aquí viene la traba del problema, porque lo demás era sencillo. Entonces, vamos a poner como que Q perdido. En este caso, Q perdido lo asociamos a los gases, ¿no? Voy a poner Q perdido 1, voy a nombrarlo así, ya se van a dar por cuenta por qué. Va a ser igual al CP. Ah, bueno, ¿a qué va a ser el calor? Igual, ahorita que entró Catherine Medina. A ver,
quiero saber a qué es igual el calor. A qué es igual el calor de los gases de combustión. No veas las corrientes, eso solamente es como que, acuérdate de fisicoquímica, de balance, cuando veías calores a presión constante, que era igual. Masa por CP por el delta T. Sí, pero le pregunté a Catherine Medina, pero gracias igual. Bueno, entonces es CP delta T, porque bueno, queremos hallarlo, vamos a hallarlo primero en unidades básicas, o sea que sería kilojoule por kilogramo. Entonces sería CP de los gases, así nombramos la corriente, el CP, ¿no? Sí, CP subguión gases. CP subguión gases por, en este caso, delta T. ¿Cuál es el delta T de los gases? T8 menos T7, ¿no? Sale menos lo que entra. Sería T8 menos T7. Listo. Entonces, este de aquí va a estar en unidades, o así voy a ponerle las unidades aquí, kilojoule sobre kilogramo. Listo. Ahora, ¿por qué nombré en este caso el calor perdido 1? Porque quería especificar, o sea, debemos cambiarlo en este caso a unidades de kilojoule por segundo. ¿Pero por qué hice eso? Porque los flujos másicos son diferentes. En este caso, dice el vapor de agua es 30 kilogramos, bueno, el agua es 30 kilogramos por segundo y el otro es 20 kilogramos por segundo. Entonces vamos a necesitar en este caso el calor en unidades de kilojoules por segundo y luego tenemos que dividirlo para el flujo másico del agua y así tenerlo en las otras unidades de kilojoule por kilogramo. Sé que lo que dijo ahorita es poco confuso, pero ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, le llamé calor perdido 2. ¿Por qué? Porque está en otras unidades. Entonces sería igual a Q perdido 1 dividir, en este caso, por el flujo másico de los gases. Esa variable la llamamos M gases. Listo. Y esas unidades van a estar en kilojoule por segundo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, Q perdido 2. Ahora, debemos hacer el balance de que dijo Ana, que era de calor ganado igual a calor perdido. Entonces, ¿qué signo cree que va a tener aquí? En este caso, el calor ganado debería ser positivo, ¿no? Por convención de signos. Pero, si se dan cuenta, la temperatura en 7 es mayor que la temperatura en 8. Entonces, este calor perdido 1 va a dar negativo. Y el calor perdido 2 igual, porque solamente lo multiplicamos por los más, por el flujo másico de los gases. Entonces, si yo quiero que mi calor, como es un calor ganado, tenga el signo positivo, simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el Q ganado va a ser igual a menos mi Q perdido 2. Ahí aseguramos que ese calor ganado sea positivo. Entonces, kilojoule por segundo. Estas son las unidades. Listo. Ahora, para sacar el calor ganado, pero en kilogramos por kilojoules por kilogramo, simplemente cogemos el Q ganado 2 en este caso. Va a ser igual a Q ganado dividido para el flujo másico del agua. Así lo nombramos. Sí, flujo másico del agua. En kilojoules, esto de aquí está en kilojoules sobre kilogramo. Es un
Listo, a ver. ¿De qué seguía? Bueno, ya tenemos el calor ganado, ahora debemos hacer otro balance. Ahora, ¿cómo? Ya Ana dijo la idea del calor ganado versus el calor perdido. Pero ¿a qué sería igual ese calor ganado en la caldera? ¿Qué me pregunto? Catherine, ¿estás ahí ahora sí? Sí, pero recién entré, así que estoy leyendo el ejercicio. Ok, pero basándonos simplemente en un balance sencillo. Mira el gráfico. Quiero que veas esto. El gráfico es justamente este de la caldera. Si decimos que hay 7 y 8 son gases de combustión y tienen un calor y estos los pierden y los ceden a las corrientes de agua, que son 1, 2, 3 y 6. Estas corrientes 1, 2, 3 y 6 tienen asociado un calor ganado, que es el calor que ganan de los gases de combustión. ¿A qué sería igual un balance si yo lo hago en referencia al calor ganado? O sea, solamente con las corrientes 1, 2, 3 y 6. ¿A qué sería igual ese balance? Solo míralo como entradas y salidas. O sea que ganarían el mismo calor esas 4 corrientes que de la corriente 7 y 8. Sí, eso es No. lo que, sí, ganan el mismo calor. Pero, ¿cómo sería un balance únicamente para la zona de 1, 2, 3 y 6? O sea, estoy haciendo énfasis en esto porque en las evaluaciones sí van a hacer bastantes balances y deben hacerlo así, global, entonces creo que aprendan, ¿ve? No importa si te equivocas, di una idea. O sea, entraría la corriente 6 y 2 y saldría la 1 y la 3. Ya, pero, o sea, bueno, vamos a un poquito no sé si decir como que arreglar lo que dijiste, porque está bien, pero vamos a ponerlo ya como una ecuación. Entonces vamos a decir que el calor ganado en este caso en la caldera, que es el calor ganado 2, va a ser igual a ¿qué? En este caso me dijiste que las corrientes a ver, las que salen son H1 más H3, ¿verdad? Son las que salen, 1 y 3. Es como corriente de salida eh, menos la corriente de entrada, ¿verdad? No. Entonces, las otras corrientes serían, en este caso, las que entran, que serían 6 y 2. Entonces sería menos la suma entre H1 más, no, perdón, H6 más H2. Esto debería haberlo puesto así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, en este caso voy a decir lo siguiente. Como vamos a relacionar este lado 1 y 6 y el otro lado lo vamos a relacionar con 2 y 3, simplemente va a quedar así como que en paréntesis H1, que es la salida, menos H6, que es la entrada. Creo que esa es otra perspectiva de ver lo mismo. H1 menos H6 y del otro lado sería sumarle ¿qué cosa? La salida y la entrada, ¿no? En este caso vendría a ser que sale 3, H3 menos H2. Entonces ahí ya hemos calculado H6, tenemos calculado H3, tenemos calculado H1, tenemos el calor ganado, entonces para hallar H2 simplemente despejamos H2. Entonces despejando H2 va a ser igual a H en 3 más H en 1, ¿sí? Menos H6 y sería menos el calor ganado, 2, menos Q ganado 2. Ahí, ¿tienen alguna duda de cómo despejé eso? Simplemente despejé este lado de aquí, esto que está. Entonces voy a asombrarlo para que salga como comentario y listo. Entonces ya tenemos todas estas variables. Vamos a ver si sale H2. 37%. Déjenme ver el error. H2 es H3.
Ah, ya, aquí está. Creo que el error es en la parte de Q H. perdido 2, ¿no? O en Q perdido 1, no sé si te falta un Que tiene guión. Q perdido subguión 1, ajá. Ajá, aquí ya lo arreglé. El H1 era 1. Y el otro es el Q perdido subguión 1 aquí. Listo. Vamos a ver si corre. Sí, gracias. A Leonardo creo que fue. Y listo. Ahora ya en este caso hallamos H2. Ahora en este desorden vamos a buscar H2, que aquí está H2. Entonces listo, tenemos H2. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ya estamos a punto de terminar, en este caso, lo sencillo del ejercicio para ya primer literal. Entonces, ya tenemos H2, podemos hallar temperatura en 2, ¿no? Porque de la corriente 2 también teníamos la presión, ya que Catherine, que recién ingresa, después dice dónde está la presión en 2, la presión en 2 es igual a la presión en 1, que es dato del ejercicio. ¿Por qué es igual? Porque la caldera trabaja isobáricamente. Entonces 1, 8, 7, 2 y 3 y 6 van a tener la misma presión. Ahora, T2 va a ser igual a ¿qué? En este caso tenemos entalpía y presión. Presión y entalpía. Listo, presión en 2, entalpía en 2. Vamos a correrlo. Hallamos en este caso la temperatura en 2. Aquí está 538.2. Ahora, lo mismo para la entropía. Y con eso ya determinamos todas las propiedades independientes de esa corriente. Entonces, S2 va a ser lo mismo. Buscamos en este cuadrito, vamos a entropía. Entropía, perdón. Ah, ya es con E. Buscándola con E. Tenemos temperatura y tenemos presión. Entonces, sí, vale usar eso. Entonces, temperatura en 2 y asimismo presión en 2. Vamos a correrlo para ver si coge la entropía en 2, que es esta, 7.239. Ok. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hallar el estado, ¿no? De esa corriente. Entonces vamos a hacer la T de saturación, que es lo que estamos comparando. Bien. Ya, T de saturación en este caso de 2. Le puse acetón. Listo. Vamos a correrlo y T de saturación en 2 está aquí y la T2 está acá en el lado derecho. A ver, le voy a preguntar ahora a alguien más. A ver, ¿quién no le he preguntado? A ver, Ivette, ¿cuál es el estado de esa corriente? Solo compara T2 de saturación con la temperatura 2. ¿Cuál es el estado de esa corriente? T de saturación 2 con T2. T2. Ok. T2 está aquí y T de saturación 2 está acá abajo. A ver, T2 es mayor que la T de saturación. Entonces, ¿Qué por lo general? es vapor sobrecalentado. Sí, es vapor sobrecalentado. Y te puedes guiar también por el esquema, porque acuérdate que a las turbinas, por lo general, les ingresa vapor sobrecalentado o vapor saturado. Entonces, desde ley, 2 debe ser o vapor saturado o vapor sobrecalentado. 2 debe ser eso, porque 3 también debes tener el mismo estado que 2, en teoría, aunque podría pasarse a vapor saturado porque puede haber un descenso de su temperatura, pero no va a ser el caso porque es con recalentamiento. Entonces 3 debería tener un poquito más de temperatura que 2. Entonces va a ingresar vapor sobrecalentado aquí. Ya, entonces eso. Y ahora, vamos a hallar, ya tenemos todo, ¿no? Para hallar en este caso el literal A, que nos pide hallar el trabajo neto de la planta. Entonces vamos a poner trabajo neto
¿A qué va a ser igual el trabajo neto? Va a ser igual el trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2 más el trabajo de la bomba. Entonces voy a ponerlo así nomás como comentario porque solamente quería que sepan a qué es igual el trabajo neto. Eso ya lo sabíamos. Ahora, ¿a qué es igual el trabajo de la turbina 1? El trabajo de la turbina 1 simplemente va a ser igual a ¿qué? ¿Qué corrientes están ahí relacionadas? 2 y 1, ¿verdad? Entonces simplemente H2 menos H en 1. Y eso va a estar en unidades de, en este caso, kilojoule por kilogramo. Ahora, el trabajo de la turbina 2, ¿a qué va a estar igual? Turbina 2 es 4 y 3, ¿verdad? Lo que entra es 3, lo que sale es 4. Entonces, H4 menos H en 3. Y el trabajo de la bomba va a ser igual. En este caso sale 6 y entra 5. Entonces sería H6 menos H5. Listo. Entonces, todo este trabajo neto, voy a ponerle trabajo neto, es igual a la suma de todas esas variables que hemos hecho, ¿no? Pero lo voy a poner en kilojoules por kilogramo. Si toda esta suma que está aquí, todo este conjunto de trabajos que hemos hallado está en kilojoules por kilogramo, deberíamos multiplicarlo por el flujo másico, correspondiente únicamente a qué flujo. A ver, vamos a preguntarle a quién le he preguntado. A José Arias, ¿qué flujo deberíamos utilizar ahí para llevarlo a kilojoules por kilogramo? ¿El del agua o el de los gases de combustión? ¿O la suma de los dos? Para la turbina 1 sería el del agua. ¿Ya? ¿Y la turbina 2? Turbina 2 también. ¿Y O la sea, bomba? para la bomba también, todas las del agua. Entonces solamente el agua, ¿verdad? Sí. Listo, gracias. Entonces, en este caso vendría a ser W, vamos a ponerlo entre paréntesis, WT1, no voy a copiar lo que está aquí mejor, para no perder tiempo. Aquí, esto entre paréntesis, porque deberíamos multiplicarlo por el flujo másico, que vendría a ser el flujo másico del agua. ¿Cómo lo denotamos el flujo másico? Más arribita, aquí, MdH2. Listo. Y esto va a estar en unidades de kilojoules por segundo. Listo, voy a correrlo para el trabajo neto. El trabajo neto está aquí. Sale este valor. Entonces, en teoría está bien el trabajo neto porque las turbinas, las turbinas producen trabajo. Y hay dos turbinas. Y por lo general la bomba se alimenta del trabajo producido por esas turbinas. En una central, por ejemplo. Entonces debería ser un trabajo neto negativo, porque obviamente por convención de signos el trabajo que produce una turbina es negativo porque sale del sistema y lo que le ingresa al sistema es positivo. Entonces este trabajo de la bomba es menor que la suma de las dos turbinas, por eso sale negativo. Ahora, una vez que tenemos ya el trabajo neto, deberíamos hallar, bueno, ya tenemos el literal ¿Qué A. valor te salió el trabajo neto? Puedes Eh, correrlo. sí, este valor que está aquí. Ya, yes. ¿Salió lo mismo? No, me salió positivo. Tengo que tener algo. Sí, no. Ya voy a revisar. Ok. Listo, entonces ya tenemos el literal A. El otro es la eficiencia del ciclo. ¿A qué es igual la eficiencia del ciclo? A ver, ¿a quién no le he preguntado hoy? A ver, Jocelyn, pero no Jocelyn Pérez, la otra Jocelyn. ¿A qué es igual el calor? En este caso, es que es igual la eficiencia, que es el literal B. Bueno, entonces, Paul Tumbaco está ahí, para ver a que me diga que es igual la eficiencia del ciclo. Sí. A ver, Aquí. no sería el trabajo neto ¿Listo? sobre el calor, sería el calor de combustión. Ya.
Pero, ¿con qué otro nombre podríamos llamarlo a ese calor de combustión? O sea, tiene que ser el calor ganado. Listo, entonces ahí lo dijiste. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos hallar ahora la eficiencia, ¿no? Pero para eso ya tenemos el trabajo neto. Deberíamos hallar su calor absorbido o el calor ganado. Entonces el calor absorbido, en este caso, va a ser igual a Q ganado, que ya lo tenemos definido arriba. Es el calor que ganan los que pierden, el que pierden los gases lo ganan la caldera. Entonces ese es el calor ganado, que en realidad es el mismo, pero con signo diferente. Deberíamos enfocarnos en el calor ganado porque estamos trabajando con el fluido del agua aquí. Ahora, la eficiencia, como dijo Paul, va a ser igual a, vamos a ponerle absoluto del trabajo neto, porque si no nos va a salir una eficiencia negativa. Incluso la fórmula está así. El trabajo neto, pero en absoluto, dividido para el Q absorbido de ahí. Entonces, si vamos a correr esto, la eficiencia N, aquí está, la eficiencia, nos sale 0,161 del ciclo. No sé si tengan alguna duda con respecto a eso, si les salió lo mismo. Alguien que vaya conmigo. Sí, está lo mismo. Listo. Bueno, ahí salió. Ahora, ¿qué nos pide el trabajo perdido? Bueno, este de aquí se lo voy a explicar con un Excel, porque después nos enredamos, pero con los mismos datos de aquí. Ahora, la ingeniera también me dijo que le haga énfasis en los gráficos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para hacer el gráfico ya deben saberlo. ¿Dónde está que no veo? Aquí está. Aquí. Entonces nosotros estamos trabajando con el fluido que es agua. Vamos a hacer el diagrama TS, por ejemplo. Entonces esto de aquí no los voy a considerar, solo voy a considerar las isóbaras, que voy a considerar dos. La primera, solo hay dos presiones, ¿verdad? 3700 y la otra que es 250, si no me equivoco. Listo, entonces le ponemos OK y ahí salió. Ahora, voy a explicar. Fuera, sí, por favor. A ver, voy a eliminarlo y lo voy a hacer otra vez. Por favor. Mira, aquí hay un grafiquito. Voy a hacer la pantalla más grande ya para que... A ver, ahí. Ya, ahí. Si ustedes ya lo ponen en grande, va a salirles una ventanita aquí que dice Property Plot. Entonces, le dan clic ahí. Y bueno, nosotros estamos trabajando con agua, ¿verdad? Ponemos agua. Y aquí van el tipo de diagrama que quieren hacer. TS, TV, PV, pH, que es lo que les pide el enunciado. Bueno, no nos pide el enunciado, pero les estoy enseñando a hacerlo. Bueno, aquí no vamos a incluir estos datos porque son de volumen. Solo vamos a incluir las isóbaras. Entonces, como solo hay dos presiones, voy a poner la primera presión del ejercicio, que es 3700, y la otra, que es 250. ¿Ya? Una vez colocado eso, le ponemos OK. Y se grafica. Ahí ya está claro lo que hice. Sí, gracias. Listo. Ahora, la idea aquí, que yo les dije al inicio, de ir determinando los estados, es porque debemos saber a qué entropía y a qué temperatura debemos colocar ese estado. Entonces, voy a hacerle captura a esto porque quiero abrir el Excel en donde yo tenía desarrollado ese ejercicio. A ver. ¿Dónde lo tenía? Ahí, aquí. Ejercicio era con... No, aquí no era... Ahora acuérdate del ejercicio que era. Aquí era. Este. Sí pueden ver que se está abriendo el Excel, ¿verdad? Sí. Listo. Este es el ejercicio en sí. Voy a hacer un poquito más grande el diagrama para que se vea. O sea, ya lo tenía hecho en Excel. Porque esto fue una evaluación que bueno, la profesora tomó. Entonces, voy a pegar ahora la gráfica
del ES, de este de aquí. O sea, ustedes lo pueden hacer ahí mismo con las líneas y todo, pero yo quería tener los datos ya como que de alguna u otra forma separados para ir observando los puntos. Y lo tenía en el Excel, entonces, esto para el gráfico nomás. Listo. A ver, tenemos este gráfico. Voy a ponerlo aquí para ver. Listo, aquí. Entonces, el primer estado, ¿qué era? Según lo que ustedes sacaron. ¿Cuál era la corriente 1? ¿Qué estado tenía? Era vapor sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Podemos coger una forma, lo que sea, y decir, bueno, está en temperaturas 460, que más o menos es por aquí. Y en entropía está en 7.01, que más o menos es, digamos que es por aquí, esa cosa. Digamos que 7.1 es por aquí. Entonces, un poquito por ahí. Ya, entonces ahí lo que debemos hacer es simplemente coger y poner el puntito. Este punto corresponde al 1. Obviamente ustedes pueden ir en el diagrama que les piden el deber y poniéndole el nombre, ¿no? De ese punto, que es el punto 1, para que no se pierdan. Solo que estoy yendo un poquito rápido. Entonces, listo, tenemos el punto 1. Ahora el punto 2, aquí es igual. 538. O sea, estos son datos que ya sacamos del ES, pero lo tenía resuelto en Excel, por si acaso. Entonces, el punto 2 tenía una temperatura de 538. Entonces 538 va a ser más arriba. Vamos a mover esta figura que está aquí, 538. Vamos a ponerlo por ahí. Y la entropía es 7.24. Vamos a poner que sea un poquito más acá. Ahí. Copiamos ese punto. Y lo pegamos ahora nuevamente en el punto de aquí. Tenemos el punto 2. Ahora, el punto 3. 442. Entonces 442 hay que bajar la línea, 442 más o menos por ahí. Y el otro, la entropía es 6.95. ¿Se dan cuenta? Entonces 6.95, hay que bajarla un poquito. No, pues 6.95 más arriba. Hay que ser por ahí, más o menos. Entonces listo, 6.95. No, aquí no era 6.95, que está por ahí. Colocamos ahí. Listo. Ahora el otro punto es 127, ¿verdad? En este caso, los tres primeros puntos, estamos de acuerdo que son vapor sobrecalentado, por eso los coloqué fuera del domo, ¿verdad? Es el estado que hemos determinado. Vamos a ver aquí, vamos a ver en el ES. A ver, corriente 1, vapor sobrecalentado. Corriente 3, vapor sobrecalentado. La corriente 2 está determinada acá abajo. Que no sacamos, no, sí sacamos el estado, pero no le pusimos, que también es vapor sobrecalentado la 2. Entonces, volviendo al Excel, listo. Tenemos los tres primeros puntos que son vapor sobrecalentado. Ahora, el punto 4 es vapor saturado, que eso nos da el ejercicio. Entonces, tenemos que ver la temperatura de 127 por ahí, que es por ahí más o menos. Y la entropía es de 7.05. Entonces, ese de ahí debería ser por aquí, justamente en esa intersección. Entonces, si copiamos el punto, lo debemos colocar ahí como vapor saturado. Ah, caray. Otra vez. Listo. Ahí está. El otro es líquido saturado, ¿verdad? Casi es la misma temperatura, la misma presión. Sí. Básicamente es aquí mismo, solo que la entropía ahora es 1.60. Eso va por acá. Más o menos ahí. Digamos que sea ahí. Entonces cogemos el líquido saturado y lo pegamos ahí, el puntito. Listo. Ahora, ¿cuál sigue? El 6, ¿no? El 6 es 174. Ese es un poquito más acá arriba.
127.74, digamos que sea por ahí, subí un poquito. Pero para que se vea un poquito el gráfico, porque no están pegados los puntos, voy a subirlo un poquito más. Ahora, 1.6073, varía por decimales. Un poquito nomás, este de aquí, como que se mueve un poquito. Pero para que se vea, voy a poner el puntito aquí. Ahí. Listo. Y de ahí, bueno, siguen los gases de combustión y la otra es, ¿cuál es esta? Ah, bueno, esta aquí es 6', esa no le ponemos bola porque la saqué por gusto porque la bomba era isentrópica. Ahora, voy a borrar estas líneas que están aquí. Y listo, en teoría ahí está ya el diagrama, pero lo que pasa es que no sé cómo usar un lápiz aquí, pero deberían unir estos puntos así. No sé si habrán visto en el ciclo Rankine, en la gráfica, que el diagrama TS tiene como una curvita aquí, que básicamente es como que el calentamiento que se da, el precalentamiento. Entonces va aquí así y va al isóbara, que es 3700. Aquí está la presión. Pasa, se va hasta acá y otra vez se junta aquí, va hasta acá y baja a vapor saturado. Y de vapor saturado debe estar cerca del isóbara, ahí, por el isóbara, sí, ahí. Y se va hasta acá. O sea, esto debería ir así un poquito. No sé si me entendieron ese punto. Pero bueno, el chiste de esto es poner los estados, poner la temperatura y la entropía e ir uniendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta de eso? Bueno, lo mismo hacen para el diagrama PV y en este caso pH. Entonces, ahora sí, en este caso voy a borrar, no voy a borrarlo, voy a ponerlo, sí voy a borrarlo. Listo, ahora vamos al literal C que decía el trabajo perdido. Lo que yo hice en este Excel, bueno, es lo mismo que hemos resuelto en el ES, solo que aquí ya lo tengo en una tabla donde lo puedo ver. Ustedes pueden hacer lo mismo, pero con los corchetes que salían como tablas, entonces ahí tienen toditos como que de alguna u otra forma ordenado. Ahora voy a mover más acá para ver el diagrama. Según la fórmula aquí, el trabajo perdido va a ser igual a la temperatura T sub 0 por el delta S generado, la entropía generada. Ahora, como es un ciclo cerrado, considerando únicamente esta parte, sin 7 y 8, porque solamente nos aprovechamos del calor que nos brindan los gases de combustión, el delta S cerrado va a ser igual a 0. Siempre en un ciclo cerrado es igual a 0. Entonces, ¿a qué vendría a ser igual en este caso? Bueno, la entropía generada, solamente este término que está aquí. Ahora, para eso necesitamos hacer lo siguiente. Voy a seguir bajando esto. ¿Hasta ahí van conmigo? Esto aquí lo pueden escribir. Escríbanlo porque esto ya está como que hecho, entonces solo lo estoy explicando así. Ahora, vamos por equipos. Es como que, acuérdense, deberemos hacer un balance para que o sea, de alguna u otra forma hacer que las cosas estén bien. Ahora, la turbina no es un equipo que tenga calor, que trabaje con calor, entonces solamente produce trabajo, ¿verdad? Y este trabajo ya lo teníamos calculado. Acuérdense que lo nombramos como WT1 en el ES. Entonces este es el valor que en teoría debería salir. Ahora, el otro es el trabajo real, que es lo mismo, solamente que aquí lo multipliqué por su flujo másico. O 14 vendría a ser el flujo másico del agua, que es el que está aquí. Flujo másico 1 del agua. Ahora, listo, tenemos el trabajo en esto. Acá ponemos 0 y 0 porque no tiene calor una turbina. A menos que te especifiquen que se adiciona calor, etcétera, etcétera, pero no dice nada de eso. La turbina 2 es lo mismo. Debemos de alguna u otra forma hallar ese trabajo, ¿no? Que va a ser H4H3, que es este trabajo que está aquí. Pero acá lo multiplico por el flujo másico. Y ahora no tiene calor, le pongo 0 y 0. Ahora, la bomba que sería igual el trabajo real a H6 menos H5, que es lo que está colocado aquí. Eso como que deberíamos hacerlo por variables en el EES, pero para ir un poquito más rápido y que no sea tan cansada la clase, lo estoy haciendo así. Esto es lo que deberían hacer en el EES para el deber.
O sea, tener como hacer esto de aquí. Ahora, el caldero no tiene trabajo, el condensador tampoco. Ahora, acá tampoco tenemos calor, turbina y bombas, tampoco tenemos, pero solo tenemos el caldero. ¿El caldero a qué sería igual el calor? A O27. ¿A qué sería igual el calor? Déjame preguntarle a ver, Leonardo. ¿A qué sería igual el calor del caldero? El calor del caldero sería, o sea, trabajando con las entalpías mismo o con los datos que tienes en la tabla. No, es que con las entalpías te haces bola. Entonces, acuérdate que había un calor ganado y un calor perdido. Entonces, el calor en kilojoule por kilogramos del caldero, ¿a qué vendría a ser igual? Menos el calor perdido sería entonces. Déjame ponértelo aquí ya. Déjame ver la celda que es el calor del caldero para que veas. O26, O26, O14. Ya, el calor del caldero es este. ¿Te acuerdas que hicimos calor ganado igual a calor perdido? Que fue lo que hicimos en el EES. Claro. Ya. Entonces, de ahí ese calor ganado lo pasamos a kilojoules por segundo, dividiendo para el flujo másico de los gases. ¿Correcto? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Listo. Ese calor que ya lo dividí, o sea, que ya está en kilojoules por segundo, es igual al calor del caldero en positivo, ¿verdad? Porque lo gana la caldera. O sea, Claro. lo gana el vapor de agua, lo gana el agua. Pero para transformarlo a kilojoules por kilogramo, deberíamos dividir este calor ganado para su flujo másico. En este caso, como es el agua, dividimos para el agua, ¿verdad? Claro. Listo. Entonces, ese es el calor del caldero. Sí, el calor absorbido en kilojoules por kilogramo. Que ese es el caldero que va aquí. El calor que va aquí. Ahí se Entonces entiende. prácticamente el calor del caldero va a ser el de la combustión. Ajá, porque es calor ganado menos calor perdido, igual a calor, calor perdido igual a calor ganado. Una pregunta, ¿qué significa que en la primera turbina el trabajo haya salido positivo? Debe ser porque la función de esta turbina es básicamente, como el ciclo lo dice, ciclo de Rankine de recalentamiento. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es que no, como al ser el caldero isobárico, y como estamos en un caso de estudio así, solo la presión va a ser la misma. Entonces, lo único que va a variar es la temperatura 1 con respecto a la temperatura 2 para calentar de alguna u otra forma esta corriente y que la eficiencia del ciclo mejore, porque si aumentamos la temperatura, como lo vimos, como ustedes lo habrán leído, es una forma de mejorar la eficiencia del ciclo. No sé si te quedó claro. O sea, básicamente hay que enfocarnos en la temperatura, porque la caldera trabaja isobáricamente y para eso te hace turbina. Solamente como que le realizas una extracción y esa extracción sale a la misma presión que está aquí y de alguna u otra forma ingresa a la caldera. Es como que no sé si esta corriente debería ir aquí afuera, sino como que se le extrae a la misma presión que ingresa y esa ingresa a la otra turbina. Algo así. No sé si me entendí o te lo explico o no. ¿Me voy a entender o te lo explico o no? Sí, ya entendí. Gracias. Eh, ¿Alguien más tenga alguna pregunta o si no repito cómo fue este calor que salió aquí? Y bueno, básicamente este calor de aquí es multiplicarlo por el flujo másico, ¿no? O sea, aquí lo dividimos para tenerlo en kilojoules por kilogramo, pero acá lo multiplicamos por el flujo másico para tenerlo en kilojoules por segundo. Ahora, el calor del condensador. ¿Cómo haríamos? Bueno, básicamente es restar H5 menos H4, ¿verdad? Aquí está. Y asimismo, para el calor en kilojoules por segundo, este calor que está aquí por el flujo másico del agua. Creo que ahí, no sé si alguien tenga dudas, puede interrumpirme, no hay problema. Entonces, el trabajo neto, Ese calor del condensador no lo sacamos en el ES, ¿verdad? no, deberíamos hallarlo. O sea, es como que estoy explicándolo en Excel porque ir haciéndolo paso a paso en el EES, aquí terminamos más tú, nos vamos a largo. Ya, Porque ya. deberíamos sacar todas estas variables una a una. Entonces, deberíamos hallar, es como que estamos haciendo paso a paso lo que deberíamos hacer en el EES. ¿Dale? Entonces, bueno, tenemos el calor que es H5 menos H4. Y este de aquí, por el flujo másico, vendría a ser el calor en kilojoules por segundo. Entonces, ahí está. Ahora, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos en kilojoules por segundo. Y el calor neto, toda la suma de todos los calores aquí. Y si se dan cuenta, se cumple el balance de energía. ¿Se acuerdan que decía que la sumatoria de los calores más la sumatoria del trabajo va a ser igual a la sumatoria de las entalpías, pero en un ciclo cerrado de cero?
Entonces, esto de aquí, miren, si lo suman, da 0. Ahí se cumple. Entonces, la temperatura T sub 0 que vamos a utilizar en esta expresión de la entropía generada, obviamente, esto lo estamos haciendo con respecto al ciclo, pero en el EES les piden con respecto a cada equipo. Eso ya lo vamos a ver luego de que les explique cómo sacarla en un ciclo. Ahora, tenemos ya, en este caso, los calores asociados que necesitamos de cada equipo, que ya están aquí en esta sección. Ahora, las temperaturas T sub 0, ¿a qué corresponderían? Las temperaturas T sub 0 de esa fórmula corresponderían a las temperaturas de salida de los equipos. En este caso, si tenemos la turbina, la temperatura de salida es la temperatura T2, ¿verdad? Entonces, en grados Kelvin. Entonces, I15, ¿a qué correspondería según mi Excel? A la temperatura de salida, que es T2. Anoten eso. T sub 0 es la temperatura de salida del equipo 2. Y como está en Kelvin, debería sumarle más 273. Asimismo, para la turbina 2, la temperatura 4 es la de salida. Le damos clic a la celda y vemos que I17 corresponde a la temperatura 4. Ahí sí vieron eso, ¿no? Que deberían notar que es la temperatura de salida de los equipos, T sub 0. Y asimismo hacemos para el caldero y para el condensador. Ahora, ¿cómo cojo una temperatura de salida para el caldero? En teoría, T sub 0 debería ser la temperatura más alta a la cual nosotros debemos tomar como salida en el caldero. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál temperatura vamos a tomar? Si alguien quiere responderlo, lo puede responder. Porque salen 8 y 1. Y 20. Ah, no, perdón. En este caso, la temperatura más alta que está en el caldero. Deberíamos tomar la temperatura más alta que está en el caldero. Porque siempre es como que tomamos la corriente de salida, porque la corriente de salida en este caso va a ser mayor temperatura que la que está aquí. O sea, rebobinando lo que dije, es que aquí el chiste de este ciclo es que la temperatura salga con mayor valor en magnitud. Entonces vamos a tomar la temperatura 2 y así sucesivamente en los demás equipos. Entonces deberíamos tomar en la caldera la que tiene mayor temperatura. ¿Y cuál es la que tiene mayor temperatura en la caldera? Si estos gases de combustión ingresan a 1100 grados centígrados. Entonces vamos a tomar esta temperatura del caldero. O sea, la temperatura que ingresan los gases de combustión. ¿Me entendieron o lo trato de explicar de otra forma? O sea, en este caso no tomas la temperatura de salida, sino que tomas la más alta. Ajá, la más alta. Ya listo. Gracias. Listo. Entonces, la temperatura de salida. Bueno, ya, la temperatura más alta, en este caso, para el caldero. Ahora, lo mismo para el condensador, la temperatura que debe salir aquí es la T5, que es de salida. T5 y 18. Aquí está. Entonces, ahora el delta S ya sabemos que es 0 en un ciclo cerrado, así que lo podemos calcular, cerrar, ponerlo así como que 0. Si no me creen, podrían hacer las restas pues, por equipo. Delta S2 menos S1 y van separando. Delta S4 menos, sería S4 menos S3 y lo van separando y luego hacen una suma y les debería dar 0 esto. Ahora, el S gen a qué va a ser igual. Como dice la fórmula, delta S que es 0, que es P54, es esta celda que está aquí que no se ve, pero es 0. Menos, ahora, ¿qué equipos tienen calor? Calor en el caldero, esta celda que está aquí, que es L53, dividido para su temperatura de salida, que es T sub 0, que ya la anotamos aquí. Como es una sumatoria, le ponemos más, en este caso, el calor de ese condensador, dividido, ¿para qué? Para su temperatura T sub 0. Y listo, le damos enter, bueno, en el Excel, en el ES tienen que hacer paso a paso para que les dé esta entropía general. En el caso del ejercicio, ¿no? Pero para su deber, supongo que lo han de hacer con sus datos. Entonces ya tenemos el SG, la entropía generada. Ahora, ¿qué es igual al trabajo perdido? Simplemente a SG por T sub 0. El T sub 0 es 25 más 73. Y bueno, eso es todo. Eso es para calcular el trabajo perdido en kilogramos, perdón, en kilowatts. Entonces, ¿hay alguna pregunta con eso? Es la entropía generada por el T sub 0, que es la temperatura del T sub 0 que nos da el ejercicio. Aquí dice que es 25 grados centígrados.
Esa temperatura T sub 0 depende del lugar donde se encuentren, pero si es en Quito es otra temperatura, si es en Ibarra es otra temperatura, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, para el caso del deber les pedían el trabajo perdido por equipo. Entonces vamos a anotarlo aquí. Trabajo perdido cuando se trata por equipo. Ahora vamos a enfocarnos en este caso en la turbina 4. Vamos a poner más acá esto. Déjame hacerlo un poquito más grande. Listo. Trabajo perdido. Cuando se trata de un equipo. ¿A qué sería igual el trabajo perdido? Por ejemplo, si les piden de la turbina 4, perdón, de la turbina 2, entonces sería básicamente, depende de las unidades que les pidan, ¿no? Si es kilowatts, por ejemplo, les dicen que el trabajo perdido va a ser igual a que al delta S, que hay S4 menos S3 por el flujo másico. Entonces, como estas unidades de S4 menos S3 están en kilojoules sobre kilogramos Kelvin, al multiplicarlo por el flujo másico, me va a dar en unidades de temperatura, kilojoules y segundo, algo así, sí, que vendría a ser esto. Sí, más o menos estas unidades que están aquí. Es como que la entropía generada, básicamente, el trabajo perdido. No sé si me voy a entender en eso. No, perdón, disculpen. Voy a retomarlo de nuevo. Sería esto o sea, sería la resta de las entropías, S4 menos S3 por el flujo másico, por, en este caso, el T sub 0. El T sub 0 correspondería al que nos dan, pues en este caso, que es 25 grados centígrados. Más 273, ¿no? Porque la entropía está en Kelvin. Y eso sería igual a kilowatts. Ahí sí. ¿Entendieron esa parte? Eso es lo que van a tener que hacer en sus deberes. O sea, para cada equipo tienen que sacarlos así. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. No les puedo pasar los archivos, la verdad, en el EES, así que eso ya lo tienen. Lo demás es solamente, si quieren acabar el ejercicio, pueden hacer lo mismo y ver si les da los valores que están aquí. Es una manera de saber que están bien. Bueno, el gráfico ya les expliqué. No sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran decirme. Bueno, voy a cerrar esto y voy a parar la grabación ya.